de la cartilla. Entonces 6 metros. La cartilla viene, cada fila viene numerada con un número que eso va a corresponder a su agudeza visual. Entonces debemos medir cuánto ve el paciente. Otro estudio que vamos a solicitar es la campimetría computarizada. En este estudio vamos a evaluar lo que es el campo visual del paciente. Esta máquina la van a ver abajo, todos estos equipos lo van a ver abajo. Básicamente lo que hace la máquina es colocar un punto de fijación acá, una luz, y el paciente apoya primero en un lado, luego del otro, se le tapa el ojo izquierdo, se le evalúa el ojo derecho y se le pide que mire esa luz, y mientras mira esa luz al fondo, por alrededor van a ir saliendo unas luces que se van a prender y se van a apagar. El paciente no debe mirar las luces, no debe seguir las luces. Cuando las vea, hay un botón que aprieta el paciente. Ustedes se fijan acá, abajo lo van a ver, hay un botón. Cada que logre ver esas lucecitas, el paciente va apretando. ¿Ya? Cada que aprieta, la máquina va armando un mapa visual y de acuerdo a eso vemos qué luces ve y qué luces no ve el paciente. Entonces, todo ese mapa nosotros interpretamos y vemos si hay una disminución de la sensibilidad o todo está ok. Entonces, no se entiende mucho acá, pero abajo lo van a ver el equipo y ahí lo van a entender bien. Pero tienen que saber que se solicita para ver el campo visual y en la cirugía refractiva. Luego la paquimetría corneal. La paquimetría corneal lo que va a hacer es medir el grosor de la córnea. Para la cirugía refractiva, donde vamos a trabajar es en la córnea. Entonces debemos saber las características. Si modificando esas con el láser va a ser lo suficientemente para que mantenga su integridad esa córnea. Debe ser viable. Entonces necesitamos medir cuánto grosor tiene la córnea. ¿Alguien se acuerda cuánto es el grosor de la córnea? ¿Quién más? ¿Quién más? 7.5 milímetros. ¿Pero cómo? Sí, esos son correctos, pero ¿cómo? ¿Cómo está distribuido? 0.5, listo, 2 medidas, ¿eh? ¿Dónde son? Pues al azar. ¿Cómo? En la periferia son 2 milímetros y en el centro 0,5. No. Eso. Y en la periferia son milímetros. Entonces, sabiendo los datos normales, entonces ya podemos ver cuánto debe ser una paquimetría. Si la paquimetría está alrededor de 600, entonces ustedes dirían está pequeño, ¿no? Pero si está en 400, ya dirían, uy, tiene un grosor bajo, ¿no es cierto? Entonces ya saben comparar eso. Entonces, si tiene un grosor bajo, a eso súmenle la ablación que va a hacer la máquina de láser, entonces va a quedar menos, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de esos datos, nosotros analizamos si va a ser viable o no va a ser viable. ¿Qué me refiero con eso? Porque no se olviden que la curvatura de la córnea, si se adelgaza, entonces la presión que hay dentro del ojo entonces va como construir como una hernia prácticamente. Es igual, cualquier tejido que disminuye su resistencia produce una hernia. Eso es lo que pasa en los abdominales, ¿no? Disminuye la resistencia y ¡plum!, se hernia, ¿no? Entonces eso es lo mismo que puede suceder con la córnea. Y cualquier alteración que modifique la curvatura normal de la córnea va a producir alteraciones en la visión. Por eso lo van a ver más en la refracción. Otro estudio que vamos a pedir es la topografía corneal. En este caso, en la topografía corneal vamos a ver ya no el grosor de la córnea, sino la superficie de la córnea, la curvatura de la córnea. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la máquina? Nos va a arrojar unas imágenes y estas imágenes las vamos a interpretar de acuerdo a una escala de colores, donde las partes más planas las vamos a distinguir con los colores más fríos y las partes más elevadas las vamos a distinguir con los colores más cálidos. Entonces, entendiendo eso, ustedes ya pueden darse cuenta que en esta imagen de acá hay un aumento significativo hay una elevación en realidad en la parte más inferior, ¿no es cierto? Anormal, porque está teñido en rojo, ¿no es cierto? Y es un área bastante grande. Entonces, ¿qué nos quiere decir a grosso modo esto? Es que hay una elevación en la parte más inferior de la córnea, ¿no?
entiende, ¿no es cierto? Este equipo lo que hace es mostrarnos un montón de datos, ¿no? Este es el equipo que van a ver abajo, es el Sirius, es un topógrafo Sirius que además hace patimetría. Ustedes con que entiendan esta imagen y sepan diferenciar que hay una alteración, una elevación, una disminución, es suficiente. Pero lo que nosotros hacemos es analizar una serie de datos bastante amplio en cada punto. De hecho tiene alrededor de 20.000 puntos que analiza la máquina. Entonces todos esos datos nosotros los analizamos y sacamos una conclusión para ver a qué nivel están los defectos, qué tan son los defectos y si el paciente puede operarse o no puede operarse. No basta con querer operarse de cirugía refractiva, sino que debe poder, ¿ya? Entonces, es topografía corneal. Esto es un queratoformo, es un abombamiento, más o menos como una hernia, no tanto así, pero es un abombamiento anormal en la parte inferior. ¿Okay? Entonces sí se entiende. Distinto a esta imagen de aquí. Este es un corbatín astigmático que es normal. Esto es perfectamente normal, es fisiológico. ¿Ya? Distinto a esa imagen. ¿Sí? Eso a manera de dato. El otro grupo es la cirugía de catarata. Entonces, el problema de la cirugía de catarata, ¿en qué? Ya les dije que en la cirugía refractiva el problema está en la forma, ¿cierto? Pero en la cirugía de catarata, ¿dónde está el problema? En el cristalino. Ahí está el problema. Con los años el cristalino, normalmente con los años el cristalino se va haciendo más opaco. Entonces una de las características del cristalino, ¿cuál será? O sea que el cristalino es opaco. ¿Y por qué se llama cristalino? Porque es transparente, ¿no? Por eso se llama cristalino. ¿No ves? Entonces, ¿sí se ubican dónde está el cristalino? Sí. A ver, hagan un dibujito en su mente del ojo. ¿Vale? ¿Dónde está el cristalino? No me digan anterior a no, sí, a grosso modo. Para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, ¿dónde está? Más externo. ¿Ah? El más externo. Más externo. Posterior a la córnea, justo en el centro. Bueno, si me dices de lo más antes, todo después, digamos, o sea, muy inespecífico. ¿Cámara anterior? No. Adelante, atrás, al medio, arriba, para abajo, ¿dónde está? Así de sencillo. No me digan superior. Adelante. Al medio. Al medio. Van a buscar en internet una imagen donde diga anatomía, como los de Kinder, ¿sí? O se van a comprar eso que viene de goma eva, ¿no? Eso, y lo van a estudiar. Si ustedes no van a aprender anatomía, estamos de vicio aquí haciendo la base de la oftalmología para que ustedes entiendan y se ubiquen mínimamente de qué estoy hablando, no que les voy a decir, estamos operando aquí y le estamos agarrando el hígado y después hay que tener cuidado con los riñones, creyendo que ustedes creyeron el acto, ¿no es? Cosa que yo hablo y ustedes tienen que decir, ah no, el hígado está acá, los riñones acá, para que tengan una mínima idea, ¿ya? Se van a descargar esa imagen y la van a estudiar, por lo menos la anatomía. Esto se llama esto se llama esto se llama para que siquiera tengan una idea, porque ahorita están totalmente perdidos en este hablando, y esto es sumamente simple. Entonces, en la catarata el problema está en el cristalino. Este cristalino, que normalmente es transparente, se vuelve opaco, ¿ok? Por lo tanto, los rayos luminosos que deberían atravesar sin ningún problema para llegar a la retina, que la retina está atrás por si acaso, al haber una opacidad, pues no va a dejar pasar los rayos luminosos hacia la retina, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos detectar si el problema solamente es la catarata o además de eso tiene algún otro problema. La cirugía de catarata consiste simplemente en retirar el cristalino y colocar un lente intraocular artificial. Eso soluciona el problema. Es la causa de ceguera reversible más importante, o sea, más reversible, digamos. La principal causa de ceguera reversible de los
lo que vamos a hacer con este estudio es colocarle estos lentes al paciente y este aparato lo colocamos delante y con los lentes puestos debe leer esas letras. Dependiendo hasta donde lea, como la escala de Snellen, si llega al 20-20, por ejemplo, estamos hablando de que su visión va a llegar lo más probable al 100% de visión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que su retina está bien. Si lee todo, quiere decir que los impulsos están llegando a su retina, porque con la retina vemos, no vemos con otra cosa, ¿no es cierto? Entonces le hacemos el lance al cristalino por los costados, y si llega en un momento a la retina, pues el paciente va a ver, ¿vale? Entonces y va a comenzar a decir las letras. Pero ¿qué pasa si le haces el lance al cristalino y el paciente no ve aún así? Solamente llega a un 20% de este estudio. Entonces, ¿qué quiere decir? No solamente su problema es celular, ¿vale? ¿Para qué sirve eso entonces? Este estudio nos sirve como pronóstico básicamente para el paciente. Si este estudio te sale al 100%, le vas a decir al paciente que lo más probable es que cuando tú retires el cristalino y coloques un lente intraocular artificial, su visión recupere alrededor del 100%, lo más probable, ¿vale? Pero si este estudio llega solamente al 20%, digamos, entonces le dices al paciente, bueno, pues su problema no se va a solucionar retirando y colocando el lente intraocular, porque su problema no es solo ese, tiene algún problema aparte del cristalino, debe tener alguna otra cosa en el ojo, más propiamente probablemente en la retina. Entonces hay que decirle, bueno señor, usted se va a operar de la catarata, pero lo más probable es que usted solamente recupere su visión alrededor del 20%. Y el paciente decide si se opera o no se opera, ¿no es? Pero tienen que avisarle, porque ningún cuerpo es igual que otro, ¿no es? Entonces el paciente cree que es como un repuesto que venir y cambiarle y todos van a salir igual, ¿no? Entonces es muy importante eso, más que todo para la seguridad del paciente y de uno también, ¿no? Luego vamos a pedir el recuento endotelial. En este caso el recuento endotelial lo que va a hacer es tomar mediciones de 1 milímetro de diámetro, en donde va a contar la cantidad de células endoteliales que hay en la córnea. Entonces lo normal debe ser de 2.000 a 3.000 células endoteliales. Las células endoteliales son una de las causas por la que la córnea es transparente y no se regenera, por si acaso. Cuando haces una incisión en una cirugía de catarata, la cirugía de la catarata es intraocular, ¿ve? No está en la parte más externa. Si fuera en la parte más externa, ¿para qué le abrimos el ojo? ¿Ve? Entonces en este caso sí vamos a entrar al ojo físicamente, ¿ve? Entonces al hacer una incisión estamos matando células, quieran o no quieran, matamos células, ¿no es cierto? Entonces solamente el hecho de hacer el procedimiento de las incisiones, que son mínimas, va a haber una lesión en las células. Entonces este recuento endotelial va a disminuir. Entonces, si cuando las células caen menos de 700, alrededor de entre 700 y 500, menos de eso, la córnea pierde su transparencia. Entonces, si tú le haces este recuento endotelial a un paciente que tiene 900 células endoteliales, por ejemplo, y en quirófano solamente el hecho de hacer la cirugía te vas a llevar unas 200, 300, ese paciente que estaba entrando con su córnea transparente, lo más probable es que cuando salga del quirófano esté toda su córnea blanca y ahora sí lo deja expresivo, ¿eh? Ahora sí de verdad así es, ¿eh? Entonces mucho cuidado con eso, tienen que saber cuántas células endoteliales para ver si va a resistir o no va a resistir, o si no, si se puede operar de alguna otra manera, ¿no? Pero ustedes ya tienen los datos ahí. Cada equipo nos aporta un dato diferente para tomar una decisión en las cirugías, dense cuenta, por eso es que utilizamos bastantes equipos. Luego de eso les dije que vamos a retirar y colocar el lente intraocular, ¿no es cierto? ¿Cuántas dioptrías? Sí se entiende que le estoy retirando el cristalino, ¿cierto? Y el cristalino fisiológicamente es un lente, ¿no es cierto? Y ese lente, ¿cuántas dioptrías le da al ojo? Y el doctor se lo digo. 43, 20. 20 dioptrías. Entonces, si le quitas 20 dioptrías, es como su compañera, debes tener uno y medio más o menos de medida, ¿no es? Bueno, ya, si te quitas los lentes, ¿cómo vas a ver? Es borroso, ¿no es? Ahora imagínate que tuviera 20 y te retiras los lentes. Va a ser un desastre. De hecho, ni vas a poder distinguir, ¿no es? Entonces, ese mismo lente que tiene 20 dioptrías teóricas, ¿no es cierto?
le estás retirando, tenés que volverlo a reemplazar, ¿no es cierto? Porque si no, no va a haber. Entonces, ¿qué hacemos con estos equipos? Ambos nos ayudan a tomar las medidas de los ojos de cada globo ocular del paciente, y con esas medidas hace un cálculo para colocar una medida exacta para ese ojo y para ese paciente del lente intraocular que se le va a colocar. ¿Okay? Ambos hacen lo mismo. La diferencia es en la tecnología que utilizan. Este equipo, por ejemplo, es el IOL Master, pero ambos lo tenemos acá. Este equipo lo que es utilizar luz infrarroja, como de los láseres. Luz infrarroja, que con esa luz infrarroja va midiendo todas las estructuras y te va haciendo un cálculo del lente intraocular del paciente. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando hay cataratas muy duras no pasan los rayos infrarrojos, se bloquea, entonces no puedes pasar del cristalino más allá, no vas a poder ver, no te lo va a pasar el rayo y no te va a medir. Para eso utilizamos que es el ultrasonido. En ese caso, al utilizar ondas de ultrasonido, entonces puede atravesar una catarata por más dura que sea, entonces la logra atravesar porque utiliza otro tipo de tecnología, ¿cierto? Igual hace lo mismo, tomar las mismas medidas. ¿Cuál es la diferencia también? Fíjense que acá al paciente hay que tocarle el ojo al paciente, entonces es un procedimiento invasivo, mientras que este solamente apoya el mentón, la frente y le vamos sacando fotografías, entonces no es invasivo, ¿cierto? Pero ambos sirven para. Otros estudios, la retinografía. La retinografía no es nada más que una fotografía de la retina, así de simple. Y además la angiografía. En realidad se llama retinoangiofluorescinografía. Angiografía. ¿Qué hacemos con esto? Son las mismas fotografías tomadas que la retinografía, pero en este caso le vamos a colocar un contraste endovenoso al paciente y vamos a esperar a que ese contraste, como ven en las imágenes, ese contraste vaya llenando los vasos sanguíneos de la retina, y de acuerdo a conforme se vaya llenando, vamos tomando las diferentes fotografías, ¿no? Con el contraste. Entonces todo lo que nos va a servir esto es para evaluar si hubiera alguna obstrucción, alguna dilatación, hemorragia, filtración, alguna de esas cosas ya se lograría ver, ¿no? Entonces ambas opciones, retinografía y angiografía. Luego la ecografía también nos sirve, nos da una idea. Ustedes pueden ver acá, esto es un globo ocular, aparentemente la parte posterior, porque pareciera que es así, ¿no? Entonces hay una parte grande acá y negra coincidentemente. Entonces una de las partes más grandes del globo ocular, el doctor les dijo que es el humor vítreo, ¿no? Y el vítreo es un gel transparente. Y en la ecografía, en la radiografía, las cosas transparentes se ven negros, ¿no? ¿O no? Sí. ¿O no? ¿Por qué? ¿Por qué se ven negros? Entonces, anatómicamente ustedes se darían cuenta, si supieran anatomía, se darían cuenta que aquí está el humor vítreo, ¿no? Y anatómicamente dirían, chingo, si este es el humor vítreo, ¿qué estará adelante? Acá está una cosita, el cristalino hasta acá. Entonces, pero llevemos la anatomía, el cristalino. Entonces, ¿por qué se ve el cristalino ahí abajo? ¿Cómo es el cristalino? ¿Cómo debería ser? Transparente, ¿no es? Y si seguimos la lógica que dice tu compañero, no tendría que haber normalmente, ¿no? Pero ahí se ve. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cambia de color. Que ha perdido su transparencia el cristalino y por lo tanto está acumulando lo que es las ondas, ¿no es cierto? Entonces acá se ve. Entonces acá el cristalino se ha opacificado. ¿Y qué se llama eso? Bien, así funciona. Luego podemos pedir lo que es la tomografía de coherencia óptica. En este caso vamos a tomar imágenes de la retina y hacer cortes histológicos a nivel de la retina, y podemos evaluar inclusive las 10 capas de la retina acá. Entonces ustedes pueden ver, se sigue el ojo del paciente en vivo y se hace cortes histológicos a nivel de la retina, y esto de acá es la silueta foveal normal. Cualquier imagen diferente a esa es patológica. Ustedes tienen que ver que la fovea y la mácula se ve de esta manera. Ahí está curvatura, silueta fisiológica. ¿Ok? Todo lo que no vamos a poder ver en un fondo de ojo, entonces
hacemos un corte histológico y puede que logremos ver alguna otra cosa en el caso de que no podamos valorar con un fondo de ojo, ¿cierto? Entonces, a manera de recapitular, el RAM para la catarata, la microscopía especular, la IOMaster y la ecobiometría. En la cirugía refractiva, la medición de la agudeza visual, la taquimetría, la topografía y la cambiometría. En el caso del glaucoma. En el caso del glaucoma, el problema, la causa más frecuente es el aumento de la presión intraocular, ¿verdad? Y el daño es a nivel del nervio óptico. Entonces, si el problema es la presión, pues medirle la presión, ¿cierto? Entonces, para esto hay un sinfín de métodos para tomar la presión intraocular. Sin embargo, la que más da aportes reales y fidedignos da es la tonometría de aplanación de Gold, que es este. Ese es el Gold estándar para medir la presión intraocular. Pero también podemos evaluar a través de la tomografía de coherencia óptica, vamos a evaluar el nervio óptico. Así como podemos evaluar los tejidos, podemos evaluar el nervio óptico. Lo que hace esta máquina nos da estudio y un número bastante grande de valores, y esos valores los vamos comparando con los valores normales, y por eso nos vamos dando cuenta si hay una lesión a nivel del nervio óptico o no, si está sufriendo ese nervio. Y además la campimetría. Saben que el glaucoma afecta a las fibras del nervio óptico, entonces va a haber una lesión a nivel del campo visual. Entonces le pedimos la campimetría y podemos ver acá, si se fijan a grosso modo, las partes blancas son las partes que ve y las partes negras son las partes que no ve. Entonces este paciente ve en la parte central y en esta parte ya me fluja. Entonces pueden darse cuenta acá, por ejemplo, que ya hay una lesión que está abarcando la parte periférica. Y los láseres, hay distintos tipos de láseres, distintos en su manera de actuar. El Jack láser, por ejemplo, va a ser para lo que son las iridotomías y capsulotomías. El argón láser para hacer fotocoagulación en caso de hemorragias retinianas. Y el famoso excimer láser, que es este de acá. Este no lo vamos a poder ver ahora. Este es el famoso para dejar de usar lentes. ¿Okay? Entonces, todos estos equipos que vamos a ver ahora. Preguntas. Jack láser para iridotomías y capsulotomías. Doctor, una pregunta. ¿Por qué en la medicina de la agudeza visual, por qué primero medimos el ojo derecho? Es por norma. En oftalmología no dije que en la agudeza visual medimos primero el ojo derecho. En oftalmología, si yo te digo presión arterial 120/80, tú entiendes automáticamente. No me estás preguntando de la sistólica es 120 o la diastólica. No, es por norma, ¿no? La sistólica y la diastólica. Igual en oftalmología, cuando tú reportas o cuando tú haces cualquier cosa, cualquier información, se sobreentiende que primero le has hecho el estudio del ojo derecho y el ojo izquierdo. Por norma se hace esa secuencia. Imagínate lo que nos complicaríamos si lo hacemos como les dé la gana. Complicado, ¿no? ¿El láser como la incisión igual mata célula? No. Los láseres trabajan a distinta... Es un poquito complicado que lo entiendas, pero trabajan a distintos niveles. Un láser que te hace una fotocoagulación de la retina, ¿dónde está el problema? Por eso es el que necesita que aprenda anatomía. Fotocoagulación de la retina, ¿en qué parte del ojo va a actuar ese láser? ¿No? Intraocular. Bueno, intraocular es decir, me duele aquí. ¿En qué te duele? Tu cuerpo. ¿En qué parte? Esa es la parte más posterior, chicos, la retina. Esa es la parte más posterior. En cambio, el excimer láser, por ejemplo, es la cirugía para dejar de usar lentes. ¿Y dónde estaría trabajando eso? ¿Dónde está el problema en la cirugía para dejar de usar lentes? En la córnea. Te estás yendo exactamente a lo distinto. Por eso es que no están entendiendo un soberano aguante. Uno te va a trabajar al fondo del ojo, haciendo fotocoagulación, y el excimer láser te va a ablacionar la superficie corneal. Entonces está haciendo dos cosas distintas y actúan completamente distintas. Por eso que tienen que aprender anatomía. Doctor, ¿podrías poner por favor la diapositiva para cirugía refractiva del estudio? Es al final, esa es, por favor. Tengo una pregunta sobre la biomicroscopía circular en la pérdida de células materiales. Dijo de 700 y 500. Sí.
para que pierda su transparencia. Eso. ¿Ya? Ok. Vamos chicos, vamos a ver local conservada. Pero en la periferia ya hay una disminución. Inclusive hay una zona, fíjate, donde hay cero sensibilidad. Entonces quiere decir que no está viendo la luz a ese nivel. Entonces pueden darse cuenta que hay visión por acá, pero mientras se va haciendo la periferia, el paciente ya no está viendo. ¿No ven? Entonces su campo visual se está afectando. ¿Se entiende? Sí. Vamos a la siguiente. Se hace la iridotomía. Este es el otro láser, este es el arcón láser. En este se hace fotocoagulación. Igual que el otro, se apoya un método diferente y se hace la fotocoagulación en el caso de que esté sangrando de los vasos sanguíneos de la retina. Luego tenemos el ecógrafo, que es ese chiquitito que está tapado, que también hace ecobiometría, ya saben, para medir el ancho circular. Y el equipo de acá, el retinógrafo. Este es el que saca fotografías de la retina. Entonces igual apoya el mentón y la frente y la rosca. ¿Alguien sabe para qué se toma? Voy a los brazos. Para el mentón. No, No se eleva eso. no, aquí es. Ah, O sea, la cabeza del paciente está aquí. No, ¿por qué se ve? ¿Ustedes están en qué año? ¿Cuánto no? No, han ido al hospital. ¿Han visto esto en el hospital? ¿Para qué es esto? ¿Por dónde han visto esto? Para medir la presión. Para apoyar la Exacto, en enfermería, ¿no? ¿Para qué más? Para la toma de muestra de sangre. Ya, estás caliente, entonces, ¿por qué será esto? para inyectarle el contraste. Exacto, te salvaron. Exacto, entonces les dije que la angiofluorescinografía se le coloca un contraste endovenoso al paciente. Entonces el paciente apoya acá el brazo, el anestesiólogo lo canaliza y coloca el contraste. ¿Vale? A medida que va pasando el contraste, nosotros le vamos a tomar fotografías y vamos a evaluar si hubiera alguna alteración a nivel vascular. ¿Vale? Eso. Vamos saliendo con calma, chicos. Cuidado con mochilas, con golpearlo en el equipo de ahí está el asiento y aquí tenemos una pantalla donde se proyectan las luces, las letras para hacer el examen de agudeza visual. Normalmente se hace, si ustedes se consiguen las cartillas esas que vienen impresas, es a 6 metros, estándar. Pero como este ya es un poquito más moderno y en consultorios más modernos todavía, se puede modificar la distancia. Esta, bueno, no tiene 6 metros en el consultorio, ¿cierto? Eso se modifica. Lo que se hace es pedirle al paciente que vaya leyendo, se incluye el ojo izquierdo, se evalúa el ojo derecho y de acuerdo a eso se va anotando su agudeza visual. ¿Okay? Luego tenemos este equipo, este es el Visuplan. Lo que hace es medir la presión intraocular del ojo. ¿En qué patología? glaucoma. Exacto, para el glaucoma. Entonces, hay muchas maneras. En este caso, esta es utiliza el aire. ¿Ya? Es una tonometría de aire, tonómetro de aire. Lo que hace es soplarle el ojo al paciente y a través de eso hace un cálculo de la presión intraocular. Si estuviese elevada, entonces pasamos al consultorio y le tomamos la presión intraocular con el tonómetro de reclamación de Goldman, que es el gol estándar. Y ahí ese sí nos lo da el resultado certero. ¿Cuál es la diferencia? Que en este pues no haces contacto con el globo ocular. En el consultorio, al hacer la tonometría del Goldman, sí haces, necesitas de la colaboración del paciente, porque hay pacientes que no hablan y todo eso, ¿no? Pero hay contacto. Luego este de acá, este es el autorrefractómetro, que mide básicamente los lentes que tiene, ¿no? La hipermetropía. Entonces estos son los cálculos y de acuerdo a eso nos lanza una idea de qué es lo que tiene. Luego tenemos este de acá, este de acá es el endoteliano. Entonces lo que hace esta máquina es tomar una serie de fotos de 1 milímetro y lo que hace es contar. Pueden acercar. Fíjense, esto es poco derecho, ¿right? Entonces, densidad de célula. Densidad de célula. En este caso, su ojo derecho tiene 2261 y en el izquierdo 2120. Entonces, podemos decir que este Está normal. tiene buena cantidad de células, ¿no? Entre 2000 a 3000. ¿Ven? Y si se fijan, esas son las características de la célula endotelial. Son como losetas. ¿No ven? Entonces son hexagonales. Entonces, eso es. ¿Para qué cirugía?
Sí, pero... Cataratas, cataratas. Bien, sepa la juguete que saca para evaluar una sola cosa es increíble. Disculpe, doctor, ¿cuándo sería lo ideal de células para poder operar? Entre 2000 y 3000. Eso se garantiza la viabilidad. Ok. Entonces, este es el tomógrafo. No es así la cosana como pensaban, ¿no? De coherencia óptica. Entonces, lo que hace esta máquina es tomar imágenes, primero de un lado, luego del otro lado, y lo que va a hacer es mostrarnos y hacer cortes histológicos. Esta es la retina del paciente. Y este cuadradito es el área donde nos está mostrando esto. Y si se fijan acá, esta es una silueta normal. Prácticamente está normal este paciente, no tiene nada a nivel de la retina y la mácula. Entonces, es meramente referencial, ¿no ven? Cortes histológicos. Pero aquí, casualmente, miren, aquí hay una imagen que es patológica. Finalmente esto, si no tenés experiencia, vos lo ves con el fondo de ojo y no vas a notar la diferencia. Pero si le haces un corte histológico, entonces podés ver a qué nivel justo está la lesión. Y fíjense, hay una diferencia, ¿no es cierto? Incluso está alterando la silueta foveal normal. ¿No ve? Entonces cualquier situación diferente a esta es anormal. ¿Ya? Cortes histológicos. De eso la máquina también nos permite evaluar el nervio óptico en el caso del glaucoma. ¿Ok? Entonces, todos esos datos que nos muestra la máquina los vamos analizando, comparando, y de acuerdo a eso vamos decidiendo si hay una lesión o no hay una lesión a nivel de lo que es el nervio óptico. Utiliza normalmente una escala de colores, donde verde es bueno, amarillo más o menos, creo que está mal, ¿no? Pero a grosso modo, si lo entienden así, está bien, pero nosotros analizamos mucho más profundo y no siempre se aplica lo de rojo, amarillo y verde, no siempre, es más difícil que solamente los colores. ¿Ya? Entonces, para glaucoma y también para cortes histológicos de la retina. ¿Ok? Vamos allá. De ahí primero. Después. Ya, entonces este es lo que es el topógrafo y este es el radiomaster. Entonces el topógrafo lo que hace al mismo tiempo es ver superficie corneal y grosor corneal. ¿Ok? ¿Para qué tipo de cirugía? El corte. Cirugía refractiva. ¿Ok? Entonces nos va a mostrar unos mapas, así, un montón de mapas, igual que en los anteriores. Apoya el mentón y tomamos imágenes primero de un ojo, luego del otro. Y nos va mostrando un montón de datos. Todos estos datos son analizados por el oftalmólogo, y todos esos datos nos va a dar una información y una idea de que si el paciente puede operarse o no puede operarse, a qué nivel está su asimetría superior o inferior, todos esos datos de cuánto es y todo eso. Entonces nos va sacando datos en micras inclusive. Entonces todos estos datos los interpretamos y ver si le damos el ok o no al paciente, ¿no es cierto? Luego, este equipo del IOL Master que hacía, mide el lente intraocular que le vamos a colocar al paciente. ¿Ok? Entonces lo que hace es acérquense. Ahí tiene un bolígrafo a la mano, un lápiz. Ya. Entonces, lo que hace la máquina es tomar fotografías, y con esas fotografías va sacando, en este caso, ojo derecho, ojo izquierdo. Aquí no se midió el ojo izquierdo, ¿ya? Entonces, del ojo derecho sacó toda esta cantidad de datos, medidas. Son datos y medidas que toma la máquina, y con estas medidas va a calcular el lente intraocular que necesita este paciente con estos datos. Recuerden que 1 milímetro corresponde alrededor de 3 o 4 dioptrías. A ver, si tú tienes una medida de 1 y te colocas un lente de 5, sí va a haber un chingo de diferencia, ¿no? Sí. Pero ¿qué alteración te está dando eso? Solo 1 milímetro. Entonces se dan cuenta la precisión que debemos tener para trabajar, ¿no es cierto? Entonces se toman todos estos datos y la máquina te hace el cálculo con esas medidas, el lente que vas a utilizar. La máquina nos da chance de elegir el tipo de lente, qué marca poder utilizar. Por ejemplo, en este caso, en la marca Icon, con estas medidas para su ojo derecho, nos está arrojando un lente más 19 dioptrías. ¿Cuántas dioptrías tenía el cristalino? 20.
pero este no es pues, un ojo perfecto, ¿no ves? Entonces, en este caso le corresponde a él 19 dioptrías. Pero en esta marca, si le colocamos en la marca size, bueno, la cosa cambia. Entonces en este sí necesitas más 20 dioptrías. Entonces podemos ir agregando varias marcas de acuerdo a cómo trabajes, cómo uses y todo eso. Entonces para elegir el lente intraocular correcto para el paciente en este ojo. Lo mismo se hace en el otro ojo, no son iguales. Ni puedes intercambiar los lentes. ¿Ok? Eso es lo que hace. Y el último es el RAM. Lo que hace este es medir la agudeza visual retiniana. Entonces se coloca estos lentes y a través de estos lentes tiene que leer las letras de esta maquinita, ¿no ven? La idea de esto es hacerle lance al cristalino por algún lugarcito en el que pase el rayo de luz. Si pasa el rayo de luz y llega a la retina, el paciente va a ver. Esa es la lógica, ¿no ven? Entonces, cuando logre ver el 100%, pues ya le dicen al paciente que hay una gran probabilidad de que recupere su vista en un tanto por ciento, en este caso el 100. Pero si llega al 50, entonces le dices, bueno, según este examen, probablemente llegue usted a ver alrededor del 50%. Ya, pues si ve después 100%, pues belleza, ¿no? Pero si ve menos, no te va a decir, bueno, ya, digamos, ahí te hace el pedo. Entonces, para eso sirve. Más que todo para pronóstico, para saber cuánto va a haber después de una cirugía de catarata. Para eso. ¿Preguntas? Eso es todo. La fisiológica no está bien hecha. Ya, debe tener eso. ¿Ya? Es normal, es fisiológico que tenga esa mancha. Ahora, ¿por qué crees que no vemos esa mancha? ¿Sí? ¿Fácil mover el ojo? Porque andamos moviendo los ojos. Ya. O sea, ¿por qué no la vemos cuando nosotros? Exacto. Al día, ¿no, doctor? El cerebro lo rellena. ¿Qué creen? El cerebro lo rellena. Hay un video en YouTube para fijarse. Es más o menos, es así. Examen de mancha ciega, no sé qué, donde coloquen en un papel, coloca una X y aquí un 0, creo, algo por ahí. Y conforme, o sea, lo cerras el ojo y lo vas acercando y llega un momento donde la X desaparece y después aparece. Hay un lugar donde desaparece. Eso es la mancha ciega. Pero si yo no veo puntos negros, me dirás, ¿no es cierto? Lo que pasa es que tu cerebro anula eso y modifica eso. Entonces trata de rellenar ese punto que no lo ves, lo anula. Y aparte, tienes tu otro ojo. Entonces estás ayudándole con una visión binocular. Pero por eso te digo, cuando haces ese test, te tapas el ojo, estás anulando la ayuda del otro. ¿No es? Por eso es una visión estereoscópica. Por eso es que tenemos los ojos y podemos ver. Este te ayuda a anular este y este te ayuda a anular este. Pero en sí, si yo cierro, porque no veo el punto, ¿no ves? Porque esa es la razón, porque tu cerebro anula las aberraciones para que no te confundas. Eso. ¿Qué más? ¿Nada? Entonces solo han respondido 3. Mercedes, Carol y Fred. Mercedes, Carol y Fred. ¿Los demás? ¿Cero tuyo? ¿Van a leer anatomía? Sí. Sí. ¿Seguro? ¿Seguro? Lean anatomía, es la base. Si no, no le van a entender ni más. Y todas las preguntas que hacen, si se fijan, todas las preguntas que han hecho es anatomía. Y anatomía básica, ni siquiera les digo cuánto de grosor es el cristalino. ¿Dónde está el cristalino? Ni eso, digamos, ¿no? ¿Dónde está la retina? Ni eso. ¿Cuántos ojos tenemos? Ni eso. Listo, chicos. Entonces, de aquí a 2 semanas, su siguiente clase. ¿Ya? Son 5 prácticas por si acaso. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Alguna duda más?